¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Hoy es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. Este de nuevo un programa especial sobre Bolivia. Sí, hoy hablamos en vivo con la presidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. Vamos a iniciar entonces. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Conclu Áñez. Conclu Áñez, que es el apellido de la presidenta, por supuesto. Esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando durante todo el programa, Conclu Áñez. Sus comentarios con esta etiqueta a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Y es que en Bolivia siguen pasando muchas cosas, unas más trágicas que otras. De todas las noticias generadas hoy en el país, vamos a empezar por la más lamentable. Ocho personas murieron en Cochabamba en duros enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Según la información que tenemos, se trataría de productores cocaleros. En los mismos hechos, más de un centenar de personas resultaron heridas, al tiempo que unas 120 fueron detenidas. La policía asegura que los manifestantes lanzaron bombas Molotov y bazucas caseras a los uniformados, en cuyas filas también se reportan varios heridos. Esta, por supuesto, es información en desarrollo, así que las cifras pueden cambiar en cualquier momento. Ojalá que no cambie, ¿no? Al margen de los enfrentamientos, a nivel institucional se tomaron decisiones de calado. El país anunció la ruptura de relaciones con el régimen de Nicolás Maduro, citando injerencia en asuntos internos. En consecuencia, se ordenó la salida de todo el personal diplomático de Venezuela, tras la detención de 9 venezolanos acusados de participar en supuestos actos de sedición, como lo anunciara ayer por la noche aquí el ministro de Gobierno. Además, Bolivia anunció que se retira de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, la ALBA, al tiempo que inició los planes para retirarse también de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR. Y también tras una larga conversación de la canciller Karen Longaric con su homólogo cubano Bruno Rodríguez, La Habana anunció la retirada de Bolivia de gran parte de su personal de cooperación. De igual forma, Bolivia expresó a México su preocupación por la insistente actividad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador sobre las condiciones del asilo del expresidente Evo Morales por, dicen, consentir y tolerar pronunciamientos políticos hostiles. Y se cesó de las funciones a todos los embajadores nombrados por Evo Morales. La presidenta Yanine Áñez conversó con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Para la próxima semana se espera la llegada a Bolivia de una misión de la OEA para trabajar en la cooperación electoral y la transición democrática. Áñez también advirtió al expresidente Evo Morales que tiene cuentas pendientes con la justicia si regresa al país por presuntos delitos electorales y casos de corrupción. La presidenta sostuvo, sin embargo, que su gobierno no busca venganza ni tiene intenciones revanchistas. Muchas cosas en pocas horas de estar al frente del gobierno en Bolivia, y tremendas decisiones que tienen impacto internacional. Por eso hay mucho que hablar con mi primera y única invitada de esta noche. Le agradezco y le doy la bienvenida a Yanine Áñez, presidenta de Bolivia en vivo desde La Paz. Presidenta, una vez más, buenas noches, bienvenida y gracias. Fernando, buenas noches. Un saludo a toda la audiencia desde acá, desde Bolivia. Presidenta, su reacción sobre estas 8 personas que han muerto en Cochabamba en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. ¿Cómo lo asume? ¿Lo asume como una responsabilidad del Estado por parte de las Fuerzas Armadas? ¿Qué información tiene? ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, a este lamentable hecho? Bueno, Fernando, la información que nosotros tenemos es el fallecimiento de 5 personas y muchas personas heridas, consternadas
lamentando todos los hechos sucedidos. Estoy impresionada de esa estructura de violencia que ha generado en el país don Evo Morales simplemente por aferrarse al poder. Nosotros, yo he estado mencionando que hemos hecho todos los esfuerzos por pacificar. Nosotros nos hemos comprometido en pacificar el país, pero no hay demanda, Fernando. No hay una forma de diálogo que nos vaya a conducir a ello porque la irracionalidad es lo que prima. Nosotros estamos incluso haciendo todos los esfuerzos por la mediación de la ONU, por la mediación de la Iglesia, dando garantías a parlamentarios del movimiento al socialismo para poder generar un espacio de diálogo con el propósito solamente de pacificar el país, porque no somos de la cultura de la violencia. Desafortunadamente, y a pesar de todos los esfuerzos, las informaciones que nos llegan desde el Chapare cochabambino, desde Sacaba, son muy adversas. Obviamente de que son escenarios que nosotros no quisiéramos vivir. Los bolivianos no somos de la confrontación, pero de hecho estamos descubriendo de que hay extranjeros que están incentivando a este tipo de violencias. La vez pasada se detuvieron a 4 cubanos que estaban con una mochila con $100.000, que obviamente de que eran para pagar a personas que estaban en la calle. Se han encontrado también venezolanos que han sido detenidos también con armas de fuego, generando violencia en las calles. Es por eso que la reacción del Estado boliviano en contra de estos gobiernos que incitan a la violencia. No es posible de que por aferrarse al poder todos los bolivianos estemos en esta zozobra, Fernando, en esta tensión, con vándalos en las calles, causando terror a la gente y respetando hasta la propiedad privada. Es tanto el vandalismo, Fernando, en este momento, que la gente, los vecinos, se encuentran en barricadas cuidando de la propiedad privada. Es que esta situación que genera el presidente Morales y su gobierno no puede continuar así. De hecho, nosotros estamos acudiendo a todas las instancias internacionales porque este clima de violencia en el país creo que nunca se ha vivido con tal fuerza y con tal odio que se demuestra en la calle y que se incentiva a las personas, a todos los bolivianos, cuando tratan de decir la diferencia entre campo y ciudad, donde tratan de establecer una diferencia racial, una diferencia de discriminación. Nosotros los bolivianos, Fernando, lo único que queremos es vivir en libertad y que se nos respete como seres humanos que somos. La escucho muy desesperada por el tema de la pacificación. 2 preguntas en una para aprovechar. Una de ellas es que el expresidente Evo Morales ha dicho que pretende, que piensa que podría regresar para buscar la pacificación del país. A final de cuentas, estos grupos, por lo que entiendo y por lo que nos ha dicho, pues son afines a Evo Morales. ¿Cree usted que sea una buena idea y cree usted que Evo Morales podría pacificar el país? Esa es la primera. Y la segunda son las medidas constitucionales que anunció usted de Palacio Quemado que estarían tomando para frenar a grupos subversivos, armados y delincuenciales. ¿Cuáles serían? ¿Cuáles son esas medidas constitucionales? Le hago estas 2 preguntas en una. Si me responde primero la de Evo Morales, se lo agradezco. El presidente, perdón, el señor Evo Morales, porque él ya no es presidente, lo único que genera es violencia, incentiva la violencia desde donde está. Como él está acostumbrado a no respetar la Constitución ni las leyes, tampoco está respetando los compromisos que se tienen con los tratados internacionales. Si está en calidad de asilado político, no puede estar dando declaraciones incendiarias al mundo entero y haciendo referencia a lo que está haciendo en el país. Evo Morales salió de Bolivia porque quiso, de una manera cobarde, porque él sabe de que el fraude descarado que se cometió en el 20 de octubre fue descubierto porque hasta una auditoría de la OEA así lo estableció. Sin embargo, él prefirió irse y ahora lo que está haciendo desde donde está
está convulsionando el país y eso los bolivianos pues lo reclamamos ante el mundo entero. No estamos nosotros con el ánimo de estar confrontándonos ni asesinando bolivianos. Hemos hecho todos los esfuerzos. De hecho, he tenido comunicación con el secretario general de la OEA para que él pueda venir a brindarnos un asesoramiento para poder llevar adelante las futuras elecciones que ha comprometido mi gobierno. Y también Naciones Unidas pues ha hecho lo propio en su momento con cooperación técnica para llevar adelante un proceso electoral transparente. Eso es lo único que nosotros estamos buscando para pacificar el país, porque esa es una demanda ciudadana. El irrespeto al voto es lo que ha motivado a que todos los bolivianos estemos reclamando en las calles, porque no es la primera vez, Fernando. Yo no me voy a cansar de repetir ante el mundo entero que la Constitución Política del Estado que Evo Morales y su gobierno aprobaron y la sometieron en un referéndum establece de que él tiene por derecho una reelección constitucional, y estamos hablando de la cuarta, con mecanismos mañosos, con esos mecanismos que utilizan todos los del socialismo del siglo XXI, con el propósito de quedarse en el poder, con el propósito de prorrogarse en el poder. Es que ellos tienen actitudes dictatoriales, ellos no miden consecuencias, Fernando. No les importa que se asesine gente, que se confronten a los bolivianos, que haya terror en las calles, pero el objetivo es continuar en el poder de cualquier forma. Nosotros hemos dicho de que él tiene cuentas pendientes en el país porque han sido públicas las demostraciones de hechos de corrupción en su gobierno que están en la impunidad hasta este momento, porque así actúa el socialismo del siglo XXI. Ellos utilizan los mecanismos democráticos para llegar al poder, pero una vez tienen el poder, terminan con la institucionalidad democrática. No existe la independencia de poderes. Cooptan el Tribunal Electoral, cooptan el Poder Judicial, cooptan la Asamblea Legislativa y se concentra todas las definiciones en el Poder Ejecutivo. Eso es lo que hemos sufrido nosotros los bolivianos y conocemos cuál es el patrón de conducta que tienen porque los repiten en Venezuela, porque lo han hecho en Nicaragua, porque es lo que utilizaron inicialmente en Cuba para después estar más de 60 años en el poder. Presidenta, ¿cuáles serían? Entonces, ¿le parece, primero entender, ¿le parece una buena o mala idea que regrese Evo Morales al país? Y si tiene que enfrentar a la justicia, ¿ya hay alguna causa en su contra formalmente presentada ante Fiscalía o Ministerio Público? Bueno, él tiene cuentas pendientes por los hechos de corrupción mencionados y que han quedado en su impunidad, porque hay un encubrimiento, había un encubrimiento total del gobierno para aquellas personas que cometían estos actos de corrupción. Ahora se ha demostrado un delito electoral y sin duda pues de que ya hay denuncias y el señor Evo Morales tendrá que venir a responderle al país. Yo creo que lo que él pretende es continuar convulsionando a los bolivianos para tratar de minimizar los hechos de corrupción y el fraude electoral cometido el pasado 20 de octubre. Ese fraude electoral que no ha podido tener argumento alguno de justificar. Todo el país lo sabe e incluso hemos tenido la información de que quería persuadir o probablemente pues pensaba de que Naciones Unidas era sujeta a la manipulación como los órganos estatales bolivianos, como los órganos del Estado, como lo manejaba el Tribunal Constitucional, como manejaba el Poder Judicial, Ministerio Público en el país. En el momento en que iba a salir el informe de la OEA, pues tenemos el conocimiento que él trató de advertir, o no sé si probablemente fuera amenazar al secretario de la OEA para que ese informe no fuera público. Es decir, de que nosotros el fraude electoral lo tenemos absolutamente comprobado y esos son delitos de que no van a quedar en la impunidad. Entonces el presidente Morales lo que está haciendo es una amenaza peor al país, intentando volver con el propósito de pacificar. Él desde donde está generando violencia. Él desde donde está incendiando
incentivando el odio entre bolivianos, ese odio que lo puso en la palestra desde que asumió el poder en el país, dividir la sociedad en clases, campo, ciudad. Eso es lo que motivó esta división en el país. Y nos llamaban a nosotros separatistas, cuando el separatismo estaba desde el propio Evo Morales y de su gobierno. Por eso esas diferencias, y ahora otra vez necesitan el discurso del racismo y de la discriminación, dividirnos de la manera que nos han dividido. Créame, Fernando, que es la manera más canallesca que está utilizando el señor Evo Morales con su pueblo. Esto se refiere obviamente a los mensajes y al activismo político que hace a través de redes sociales, principalmente de Twitter, el expresidente Evo Morales desde México. De hecho, la canciller Karen Longaric tuvo una reunión con la embajadora de México en Bolivia para expresar la molestia de que el gobierno mexicano esté tolerando los pronunciamientos políticos y hostiles, dice, que realiza el expresidente Evo Morales. Y le quiero preguntar después de la pausa, si me lo permite, acerca de esto puntualmente. El gobierno mexicano ha respondido sustentándose en acuerdos y fechas, es decir, en pocas palabras, le ha dicho a su gobierno, pues no vamos a hacer nada. Evo Morales puede seguir tuiteando lo que quiera, porque es su derecho, y en México no lo vamos a limitar en lo que ellos llaman la libre expresión. A pesar de los llamados insistentes que se han hecho, no solamente desde el frente de la presidencia, en este caso, sino desde la Cancillería y desde la sociedad, que muchos han pedido, pare por favor esta actividad. ¿Qué opinión le merece la respuesta que México le da a pesar de esta reunión a nivel diplomático, a pesar del llamado por parte de usted al frente del gobierno y a pesar del llamado también de un amplio sector de la sociedad boliviana que le pide a Evo que pare de enviar, que pare de tener activismo político a través de las redes sociales? Me responde después de la pausa, porque le digo, México ya le dijo, sí puede, y lo vamos a dejar. ¿Qué piensa acerca de esto? Regreso entonces en un momento con la presidenta Yanine Áñez. Sus comentarios, mientras tanto, en facebook.com/conclusionesCNN, facebook.com/conclusionesCNN, esa es la página. Ahí está, es para usted. Ahí hay fragmentos de entrevistas de programas anteriores, de conclusiones. Por supuesto, si se suma a la página donde está el dedo pulgar, se lo agradezco. La etiqueta en Twitter que estamos utilizando en este momento y durante todo el programa es ConcluAñez. ConcluAñez, esa es la etiqueta que vamos a estar utilizando. @SoyFDelRincón es la cuenta en Twitter, @SoyFDelRincón. En Twitter, ConcluAñez la etiqueta. Regreso con la presidenta de Bolivia. Yo solo quiero usar. Estamos de vuelta con Yanine Áñez, presidenta de Bolivia en vivo desde La Paz. Presidenta, le decía yo, México, prácticamente el gobierno mexicano, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, prácticamente ha respondido a este llamado de limitar de alguna forma el activismo político a través de Twitter de Evo Morales. Les ha dicho, lo vamos a dejar, tiene derecho, es libre expresión y no tenemos por qué pararlo. Incluso ha tenido conferencias de prensa en México, entrevistas, es decir, está haciendo medios también. ¿Qué le parece la respuesta de México y cuál sería el siguiente paso si continúa esta situación? ¿Qué le puedo decir, Fernando? A mí me parece una actitud macabra que el gobierno de México pues esté pecando de cómplice de tanta barbarie y de tanta violencia en el país. Evo Morales no respeta tratados internacionales y no nos sorprende, porque en el país estaba acostumbrado a irrespetar la Constitución, a irrespetar las leyes, al extremo de decir de que si la ley traba alguna cosa que él quería hacer, que los abogados le metan nomás porque después lo iban a arreglar. Esa era la forma en que conducía el país don Evo Morales. Pero a mí realmente me sorprende de que el gobierno de don Juan Manuel López Obrador esté pecando de alcahueta.
nosotros vamos a hacer la representación, obviamente. De hecho, nuestra canciller va a hacer la representación en la queja de Bolivia, porque, Fernando, nosotros en el país tenemos muchísimos exiliados políticos. Mucha gente se fue por el maltrato y la persecución política que había por parte del gobierno de don Evo Morales, y jamás están haciendo prensa, jamás se pronuncian en ninguna redes sociales porque los tratados internacionales lo prohíben. Pero ¿cómo es la desfachatez que él está en calidad de exiliado político, pero hace medios, sale a la calle? Hemos visto imágenes que lo acompañan no sé cuántos guardaespaldas. Yo no sé cuál es el temor de andar solo, o si México verdaderamente no brinda ninguna seguridad, siendo que es un país democrático, pero él tiene que hacer alarde de ostentación por la cantidad de guardaespaldas que usa en México. Yo realmente lo lamento, porque él quiere incendiar el país, porque así se lo dijo al secretario general de la OEA, para evitar que el informe de la auditoría sea público. No lo hagas porque vas a incendiar a Bolivia, haciendo las amenazas que permanentemente hacía en el país cuando algo no le salía bien. Nosotros estamos cansados de tanta violencia. Fernando, el país entero paró 21 días reclamando respeto al voto. Eso fue lo que hizo Bolivia. Eso fue lo que hicimos nosotros cuando fuimos a las calles a bloquear de manera pacífica. Y ellos respondieron con violencia. Desde el momento en que el país paró por el reclamo al fraude electoral montado por Evo Morales y sus cómplices, que fueron los del Tribunal Electoral, salimos a las calles porque no es la primera vez que Evo Morales nos engaña en las urnas. El 21 de febrero, para el referéndum de su reelección, sí, le dijimos que no queríamos que sea nuevamente presidente, y le importó muy poco lo que nosotros los bolivianos decidimos. Entonces, ¿para qué nos hacía ir a las urnas? Es que esa es la fachada de democracia, sí, que tenemos en el país, producto de la conducción de Evo Morales, y es lo que nosotros pretendemos reconducir. Fernando, ¿acaso eso es un derecho, sí, que nosotros los bolivianos no tenemos? Estamos llevando adelante este proceso porque lo único que queremos es tener gobernantes que nosotros elijamos en cada proceso electoral. Creo de que tenemos ese derecho, Presidente, y Evo Morales ni el movimiento al socialismo no nos va a limitar de ese derecho constitucional que nosotros tenemos. Presidenta, déjeme avanzar en unas decisiones muy importantes que ha tomado su gobierno, y me dice si lo he entendido mal. Pero, bueno, se han roto relaciones con Venezuela, se han retirado de la ALBA, la Alianza Bolivariana para Nuestros Pueblos de América. También están ya en el trámite, porque tiene que pasar por el legislativo, para salir o retirarse de UNASUR. Por otra parte, ya en charla con el régimen cubano, pues hará el retiro de la mayoría de su personal, alrededor de 700 cubanos que estarían saliendo de Bolivia. Y yo le pregunto, ¿su gobierno está aislando de cualquier influencia del socialismo del siglo XXI a Bolivia? Porque cada uno de estos elementos que le he mencionado y estas decisiones que se han tomado tienen vinculación con el socialismo del siglo XXI. ¿Es lo que está haciendo? ¿Está aislando a Bolivia de cualquier conexión con esta corriente política, con esta ideología? Fernando, ellos hablaban de manera sistemática del tema de la injerencia. Nosotros nos estamos alejando de la violencia, nosotros nos estamos alejando del terror. Nosotros quiero manifestar que hemos saludado las felicitaciones del gobierno del señor Guaidó, y lo hemos invitado a la participación en nuestro gobierno, mandando la representación de una embajada que la vamos a reconocer. Pero no podemos estar aceptando que violentos cubanos, violentos venezolanos estén ocasionando disturbios acá en nuestro país. De eso se ha tratado, y evidentemente nuestra canciller ha dado las condiciones para que el personal cubano que decía tener oficio de médico en el país, y que sin duda pues se los ha descubierto que las actividades que hacían eran diferentes, eran subversivas, eran de causar
terror en las calles a los bolivianos, pues sí se les está dando las condiciones para que se vayan del país. Y si encontramos más venezolanos que carguen armas o que carguen mochilas con granadas o cualquier elemento que vaya a ocasionar algún tema de violencia en el país, pues tenga la seguridad que van a estar detenidos como los detenidos de la vez pasada y que todavía están sujetos a algún proceso y que se los pretende deportar, pero violencia no queremos. Y nosotros sabemos, Fernando, que el socialismo del siglo XXI tienen un mismo patrón de conducta, siguen el mismo manual. Es por eso de que yo en reiteradas oportunidades manifestaba que de experiencias ajenas uno tiene que aprender. Y si vemos una Cuba, que es una fotografía del año 1960, que son tan limitados, que siempre buscan padrinos para poder sobrevivir, entonces, ¿cuál es el éxito de los cubanos? ¿Cuál es el éxito del socialismo del siglo XXI? Cuando vemos una Venezuela destruida, uno de los países más ricos y más hermosos de Latinoamérica, destruida. Entonces, de experiencias ajenas, nosotros tenemos que aprender. Cuando vemos a una Nicaragua con una pareja presidencial que no quiere dejar el poder y que siempre está sembrando terror en las calles, entonces, ¿cómo es posible que nosotros los bolivianos queramos seguir el mismo camino? Es lo que pretendemos evitar. Yo le decía la vez pasada, Fernando, que me daba mucha pena que México hubiera tomado ese camino, decidir por el socialismo del siglo XXI. Y créanme que yo conversé con muchísimos mexicanos y les decían, aténganse a las consecuencias, porque ellos siempre buscan mecanismos democráticos para entrar en el poder, pero luego cómo salen del poder, porque ellos no respetan la democracia, ellos desprecian la democracia. Y eso era lo que yo decía, después no se vayan a estar lamentando de haber decidido optar por una opción que a nosotros nos está dejando desafortunadas experiencias. Yo no hacía referencia por el pueblo mexicano en general cuando le otorgaba el asilo político a Evo Morales, sino por la decisión de optar por el socialismo del siglo XXI. Nosotros vemos acá tanta irregularidad por parte de la Embajada de México, porque resulta de que ahora tienen como una veintena de asilados en la embajada, pero resulta de que también vemos que salen, que incitan a la violencia y que después regresan. Es que esto no es una chacota. Los tratados internacionales se tienen que respetar. No pueden estar diciendo estoy asilada en la Embajada de México y salir. Lo escucho, Fernando. Perdón, Presidenta, sí, perdón que la interrumpa porque quiero aclarar, detallar, puntualizar esto que me está diciendo. Sí, sé que hay asilados en la Embajada de México, allá en Bolivia, pero tiene prueba fehaciente de que estos asilados, primero, determinar que son todos ellos o casi todos ellos pertenecientes al MAS, ¿no? Al partido del expresidente Evo Morales. Segundo, que entran y salen como se les da la gana, me lo está diciendo en la Embajada Mexicana en Bolivia. ¿Es lo que me está diciendo en este momento? Fernando, de manera inicial teníamos la información de que parlamentarias estaban en calidad de asiladas en la Embajada Mexicana, pero en una mesa de diálogo tenían que salir y también salían para participar en la mesa de diálogo. Nosotros otorgábamos todas las garantías para que puedan hacer quórum, para poder sesionar en ambas cámaras y solucionar el tema de la renuncia de Evo Morales y de Álvaro García. Y ellas decían de que no tenían condiciones para ir porque además que estaban en su calidad de asiladas políticas en la embajada. Pero luego, ¿qué fue lo que vimos? Que la expresidenta del Senado estaba ocasionando disturbios en una esquina porque quería ir a sesionar de cualquier modo. Entonces, ¿qué clase de asilada es? Y la vimos a otra parlamentaria que estaba llevando adelante una sesión en la Cámara de Diputadas en horas de la noche. Entonces, el estatus de asilado probablemente lo utilizan como un pretexto o como una chacota, pero lo más lamentable de eso es que el gobierno mexicano se los permita, porque eso sí que es ilegal, que es irrespetuoso
y que bueno, tampoco veíamos que soliciten el salvoconducto para poder salir. Recién el día de hoy la canciller nos ha manifestado de que han recibido la solicitud de salvoconducto para que para que la cantidad de gente que hay en la embajada pueda salir del país. O sea, ellos estaban, no sé en qué calidad en la embajada, pero sí salían de la embajada porque nos consta que estaban saliendo de la embajada. Oiga, déjeme marcar una pausa, Presidenta. La he escuchado con mucha atención desde la entrevista anterior que nos concedió por primera vez a un medio internacional y en este momento, y escucho su preocupación, entendible, su molestia también, pero siento que ya hay una consideración de ilegalidades también dentro de la conducta del gobierno mexicano, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Veo que han tomado decisiones drásticas como la salida del ALBA, UNASUR, el rompimiento de relaciones con Venezuela. Y mientras más la escucho, más me temo, y se lo voy a preguntar, me responde después de la pausa, si las cosas siguen así con México, con esta libertad para activismo político en redes sociales para Evo Morales, con este respaldo de la forma en que me lo ha contado a presuntos asilados o asilados en la Embajada Mexicana en Bolivia, ¿estarían considerando romper relaciones con México si esto sigue así? Me lo dice después de la pausa, no sé, tal vez lo haya platicado ya en algún momento con su canciller o lo hayan considerado. Me dice si esta es una opción que pudiera llegar a ser. Estoy con la presidenta de Bolivia, Yanine Áñez. Regresamos después de la pausa con ella. Yanine Áñez, presidenta de Bolivia, en vivo desde La Paz. Presidenta, le decía yo, después de escuchar pues todo lo que está ocurriendo con el tema asilo, Evo Morales, México, y pues prácticamente no responder acorde a lo que ustedes esperaban con el activismo político de Evo Morales. Y bueno, ahora lo que me contaba de los asilados en la Embajada Mexicana en Bolivia, en fin, demasiados pequeños detalles que se convierten en algo grande. Y le preguntaba, ¿estarían considerando, si esto continúa así, romper relaciones con México por lo que está pasando, por lo que repercute en el país? No, Fernando, nosotros no hemos considerado aquello. Debe ser algo que una decisión que vaya a tomar el gobierno que venga. Nosotros estamos de manera transitoria, solamente queremos hacer una reflexión para el gobierno de don Andrés Manuel López Obrador, porque yo tengo toda la información de que el 60% de los mexicanos no quiere que Evo Morales esté allá. Fue una decisión de Andrés Manuel López Obrador y de su gobierno, no es decisión de todos los mexicanos. En todo caso, Fernando, yo haciendo alusión a lo que manifestaba anteriormente, yo quisiera que Evo Morales le conceda una entrevista a usted, porque ellos son tan autoritarios que no permiten que se los cuestione. Ellos van donde se sienten cómodos, ellos van donde admiten lo que ellos le dicen. Así funcionaba Evo Morales aquí con toda la prensa nacional. Pobre de aquel periodista que se atreva a cuestionar alguna actitud de Evo Morales. Ese periodista era castigado, ese periodista era callado, ese periodista se quedaba sin trabajo. Esa es la manera que actúan estos dictadores del socialismo del siglo XXI. Y eso es lo que nosotros estamos evitando. Y lo hicimos de manera pacífica, lo estamos cumpliendo, estamos cumpliendo la necesidad de vivir en democracia y libertad. Pues la invitación está abierta cuando quiera, Evo Morales. Han sido muchos años pidiéndole entrevista con un servidor, lo sabe nuestra audiencia, lo sabe él mismo, y yo siempre se lo he dicho, aquí hay una silla cuando usted quiera, o yo viajo, lo que sea. Por lo pronto va a estar con Carmen Aristegui en unos minutos, pero aquí reitero la invitación, no tengo ningún problema en hablar con él después de que haya hablado con quien sea que hable, ¿no? Yo tengo muchas otras preguntas que hacerle. Fernando. Y ojalá se atreva a hay sentarse varios en un sillón donde que sepa que va a ser cuestionado. Bien, pues vamos a ver si se da en el futuro. Que él veremos. Pues veremos si se da en el futuro. Yo estoy a la disposición, por supuesto, es parte de mi trabajo y lo haría como lo hago con usted o cualquier otra persona. Voy a marcar una pausa, si me permite, Presidenta, para regresar y preguntarle
¿qué pasa con el MAS? Hay muchas personas que piensan que debido al fraude, el MAS debería perder su personería jurídica, ya ni siquiera debería de participar en las próximas elecciones. Sin embargo, desde su gobierno hay acercamientos precisamente para eso, para que tenga una participación con nuevos candidatos. ¿Qué le responde a las personas que piensan, que creen que debía perder su personería jurídica y no debería ni siquiera participar en la próxima elección el MAS? Me lo dice después de la pausa, si le parece. Es la presidenta Yanine Áñez, presidenta de Bolivia, desde La Paz. Ya vengo. Estamos de vuelta con la presidenta Yanine Áñez en Bolivia, ya desde La Paz. Presidenta, le decía yo, hay muchas personas que piensan que el MAS no debería de participar, pues obviamente apoyándose en el fraude electoral, y debería perder su personería jurídica. Sin embargo, ustedes lo están contemplando para participar en la próxima elección. ¿Qué responde a esos bolivianos que dicen esto es un fraude electoral, esto es un delito electoral, el MAS no debería de participar y debería de perder su personería? Bueno, hay una denuncia de delito electoral, de fraude electoral, y esa es una valoración que lo va a tener que hacer el próximo tribunal que nosotros vayamos a conformar. En todo caso, lo que le decimos al movimiento al socialismo, quieren volver al poder, ganen elecciones limpiamente, no utilicen el fraude, no utilicen las instituciones, no amedrenten a las personas. Los mismos funcionarios, Fernando, ahora están denunciando cómo eran obligados a aportar y asistir a todas las campañas del movimiento al socialismo. Eso no es democracia, eso es coartar todos los derechos, todas las libertades. Y nosotros eso es lo que estamos buscando, garantizarle a los bolivianos que van a ser libres, que vamos a tener una vida democrática y que vamos a elegir a los gobernantes que nosotros querramos tener. Presidenta, me quedan pocos minutos. Quisiera dejarle saber que es muy seguro que Evo Morales, o muy probable, altamente probable, no muy seguro, altamente probable, que Evo Morales nos esté escuchando en este momento, porque estará preparándose para la entrevista con Carmen Aristegui, que ya viene. Y aprovechando esta comunicación, pues quisiera cederle la palabra para ver si tiene algún mensaje directamente para Evo Morales, que, le repito, estará en esta cadena en unos minutos con Carmen Aristegui, y es muy factible que nos esté escuchando. Tiene 2 minutos para enviar este mensaje y con eso me despediré. No le pido a Evo Morales, le exijo que deje la violencia en el país, que deje de incentivar a la violencia en el país. Nosotros somos un país pacífico, Evo Morales. Nosotros somos un país democrático. Estamos peleando por nuestra democracia y usted no tiene derecho a venir a robarnos una elección, porque el fraude que usted hizo en el país fue comprobado y el mundo entero lo conoce. Así que tenemos el derecho de exigirle que nos deje vivir en libertad. Y finalmente, la acusación sobre que se está masacrando por parte de las Fuerzas Armadas a bolivianos. Una respuesta corta, 40 segundos. ¿Qué responde a eso? Porque así lo señala Evo Morales. Aquí ha masacrado a muchos bolivianos, han asesinado desde que nosotros salimos pacíficamente a las calles protestando por el respeto a nuestros votos. Las hordas delincuenciales que enviaban a las calles es lo que provocó todos estos asesinatos. Él tiene mucho que responderle al país. No le queda, Evo Morales, hacerse la víctima, porque sabemos los hechos de violencia y de lo que es capaz por quedarse en el poder. Presidenta Yanine Áñez, muchísimas gracias por esta entrevista, por supuesto, también por esta segunda ocasión en la misma semana para hablar con nosotros aquí en Conclusiones. Es usted muy amable, espero que sea un mejor fin de semana para todos mis hermanos y hermanas bolivianas. Gracias, Presidenta. Con la bendición de Dios, esté seguro, Fernando, que lo vamos a conseguir. Muchas gracias. Gracias a usted, Yanine Áñez, presidenta de Bolivia en vivo desde La Paz. Hago una pausa, una breve pausa de regreso. Estamos recibiendo nuevas imágenes de graves incidentes ocurridos este viernes en Cochabamba entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Como dijimos al comienzo de este programa especial,
ya son 8 personas muertas y más de 100 que resultan heridas. Se reportan además 120 detenidos. Soy Fernando del Rincón. Recuerda, es viernes y algunos de nosotros sobrevivimos la semana. No lo eche en saco roto. Nos vemos la semana que entra. Que tenga el mejor fin de semana que pueda. Gracias.